Pues hermano Héctor, muchas gracias por compartirnos en esta ocasión lo referente a estas lecciones que nos han costado trabajo a varios. Confiamos en que nos vas a aclarar dudas o nos vas a enrollar un poco más tal vez, pero sabemos que al final será de bendición y de edificación, hermano. Adelante. Déjame, Sí. ¿vas a compartir algo, hermano, para ponerle aquí? No, 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 ahora Ok. no traje nada para comer. Bueno, tú me lo habilité por si algo necesitas, hermano. Sí, un momento, voy a cerrar la puerta. Muy bien. Eh, pues espero que sea de ayuda el, el, lo que intento enseñar, hermanos. Realmente leí el capítulo y a mí no me quedó tan claro los pensamientos de los autores. Em, y después tuve que investigar. De hecho, queriendo crecer más en este tema, compré un pequeño libro. eh, lo estoy buscando y no lo encuentro, que se llama Filosofía Natural por un hombre, se llama Alistair McGregor. Y eso me dio más claridad. Y hay otro autor que también tuve que leer, que se llama Edward Fisher. Y entonces me ayudó a entender por qué quizá estaba tan difícil el capítulo de los hermanos. Y creo que no es creo que la dificultad no lidia en que se meten demasiado en el tema complejo, sino en que quizá asumen muchas cosas o al menos asumen una investigación previa. Cuando escuché el audio de ellos, la lección que dan, eh, creo que la pude entender un poco mejor, pero si les costó trabajo el capítulo es porque, eh, si me permiten y no me apedrean, es porque yo creo que tiene un pequeño defecto quizá que puede ser que están asumiendo que sabemos del tema o no lo están asumiendo y no lo explican bastante como con claridad, y eso es lo que lo hace complejo. Em, Eso es común en los maestros, y que a veces alguien puede asumir o no, o puede ya incluso no asumir conscientemente, pero tener en su mente como ciertas ideas ya claras y dar algo sin que él sepa que esos otros no tienen esa construcción. Y creo que aquí pasa lo mismo. Así que espero que esto, yo creo que les voy a generar más dudas quizá, pero al menos hacer las dudas más claras. Eso es importante. Es bueno tener dudas y yo no las intento resolver, sino que digan, ah, esta es mi duda, más claramente. Bueno, eh, no sé si deba empezar por explicar eh, la necesidad de la filosofía en general, ¿no? Porque así es como trata al inicio la filosofía, o sea, ese amor a la sabiduría, el deseo de comprender la realidad, es algo que como cristianos necesitamos. Yo hablaba con los hermanos del seminario que en nuestros días existe una apatía, un rechazo muy claro hacia lo que se llama filosofía. Y es que leemos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2 que rechacemos esas filosofías, rechacemos las filosofías de este mundo. Y a veces como cristianos pensamos que entonces mencionar en nuestras bocas a Platón, a Aristóteles,
o a cualquier otro grande de la historia de la filosofía, es traicionar nuestra fe. Pero a lo que se está oponiendo Pablo ahí no es a toda filosofía, sino a la filosofía que contradice la verdad. De manera que, como cristianos, nosotros debemos aprender de filosofía en lo que se nos permita, no creo que todos en la misma manera, pero en la antigüedad, cuando los hombres eran educados y las mujeres eran educadas en escuela clásica, todos hubieran aprendido algún sentido de filosofía, ¿sí? Entonces, alguna base de filosofía. ¿Y qué debían hacer los cristianos? Bueno, debían tomar lo que era verdadero y rechazar lo que era falso. ¿Cómo sabemos lo que es verdadero? Bueno, hay algunas cosas que la palabra de Dios nos va a decir que cualquier cosa que sea nuestra filosofía no puede salir de cierta línea, pero hay otras cosas que la Biblia no trata y que simplemente por medio del uso de la razón podemos saber si son o no son verdaderas. Entonces, eh, como yo les explico esto, hermanos, nadie de nosotros aquí estaría en contra que debemos usar ese libro de biología, ese libro de ciencia, ese libro de anatomía, que nos está diciendo cosas verdaderas respecto al hombre, ¿sí? Respecto a un animal, respecto al ecosistema. Y los recibimos y se lo enseñamos a nuestros niños y sin mucho problema. O sea, la mayoría de nosotros creo que lo hacemos. Y con la filosofía no es lo mismo. Con la filosofía no es lo mismo, sino que tenemos una aversión más notable hacia esta. Pero lo que debemos entender es esto, hermanos. Lo que los filósofos han descubierto por medio de la razón y que es verdadero, nosotros tenemos la misma responsabilidad de aceptarlo, como que ahora entendemos que la Tierra no es el centro del universo. eh, las cosas que se descubren por medio de la razón, que son verdaderas, es nuestra responsabilidad recibirlas. Y de esto, grandes voces en la vida cristiana han dicho cosas semejantes a toda verdad es verdad de Dios. Por lo tanto, no importa si la dijo Aristóteles o no importa si la dijo Platón, es nuestra responsabilidad conocerlo, estudiarlo, entenderlo y demás. Entonces, eh, eso a manera de introducción. Si ustedes quisieran una respuesta más amplia de por qué debemos estudiar filosofía, a lo mejor le puedo hacer llegar al hermano Fernando las notas que dimos en el seminario de por qué estudiar filosofía, la importancia de esto, pero no quisiera tomar más tiempo en eso. Hermano Fer, paramos en momentos para que hagan preguntas o doy todo y después hacemos preguntas. Eh, pues si gustas ir parando un poco, hermano, y si hay preguntas, Aquí pues podemos adelante. parar. Si hay Ajá, preguntas, pues adelante, y si no, pues seguimos, va. ¿no? Aquí me gustaría parar, ya que si alguien sí siente alguna oposición, o no oposición, pero tiene dudas al tema de la filosofía, me gustaría tomarme el tiempo para responderlas, ya que de esto depende lo que resta de lección. ¿Alguien tiene algún comentario o duda, hermanos, de el lugar de la filosofía en nuestra eh, vida como cristianos? Si no es así, si no hay dudas Creo que no, hermano. y todos estamos conscientes que es beneficioso para nosotros estudiar algo de filosofía, entonces los autores dividen la filosofía en una forma clásica y de eso pues no nos sorprendemos. ¿Por qué digo que la dividen en una forma clásica? Porque en nuestros días la filosofía se divide en tres áreas, que es la metafísica, la epistemología
y la ética o la filosofía moral, y ellos más bien toman la forma más clásica, que estoy muy de acuerdo, eh, que es la metafísica, la filosofía natural y la ética, ¿sí? La moral. Entonces, en esta ocasión, yo voy a tratar con la filosofía natural. La próxima semana, eh, si el Señor nos da vida, voy a tratar con el tema de la filosofía moral y bueno, de la cuestión de metafísica no vamos a poder hablar demasiado. Hoy voy a decir un poco, pero no voy a poder abundar en esto. Ok, y aquí es donde empieza el tema complicado, así que voy a hacer paradas frecuentemente. ¿Qué es la filosofía natural? Bueno, voy a poner aquí un pizarrón en blanco para ver si esto nos puede ayudar. La filosofía moral, eh, perdón, la filosofía natural, estamos hablando, es una que se encuentra en medio entre la metafísica y que se encuentra en medio de eh, de lo que llamamos tal cual la ciencia experimental, ¿sí? Entonces, la, la filosofía moral tiene un poco de ambas, pero no es ninguna de las dos. Es una en su propia especie. A ver, esto entonces nos obliga que para entender, y ese creo que es el punto que para mí falta en el tratado que hacen los hermanos, es para entender bien qué es la filosofía natural, yo tengo que tener alguna comprensión de qué es la metafísica y de qué es la ciencia experimental. Así que déjenme intentar eh, eh, mencionar, ay, ¿cómo paró este whiteboard? ¿Y ahora cómo me salgo de aquí? Ah, ya, ahí está. Déjenme intentar, hermanos, entonces explicar brevemente qué es la metafísica. Así que aunque no vamos a tomar algunas sesiones para hablar de metafísica, debemos tener al menos una conciencia sencilla. La metafísica, dice un autor llamado Edward Fisher, tal como se define tradicionalmente en la filosofía aristotélica, es la ciencia del ser qua ser, o sea, cómo ser. Lo que esto significa es que no meramente se ocupa de uno u otro tipo de ser, sino del ser como tal. A ver, la metafísica, hermanos, hoy esto, para la mayoría de los cristianos, cuando escuchan la palabra metafísica, piensan en esoterismo, ¿sí? Piensan en esos libros extraños que venden en las librerías de cómo tener como contacto con seres del más allá. Pero la metafísica fue una ciencia base para la formación de la cultura occidental. Y de hecho, yo creo que la razón por la cual
Occidente está muriendo es por haber olvidado la importancia de la metafísica para la sociedad. Entonces, la metafísica es aquella parte de la filosofía, y quizá la más importante, y aquí podemos discutirlo si es o no, pero es aquella que se dedica a intentar concebir lo que es común a todo lo que es ser, a todo lo que es aquellas cosas que son comunes a el ser. Por ejemplo, el ser. ¿Qué es el ser? Eso es una pregunta. Que otro tema que se trata, por ejemplo, en la metafísica es el tema, hermanos, de los trascendentales. Ya me he gozado de escuchar a varios hermanos hablar de aquello que es bello, bueno y verdadero. Y que así debe ser nuestra escuela, nuestra educación, nuestro escolé, y eso es verdad, eso es cierto. Lo que debemos entender solamente es que estos tres atributos son un concepto de la metafísica en realidad. Es un concepto de lo que se llama los trascendentales. ¿Qué son los trascendentales? Los trascendentales son aquellas propiedades, y aquí vean las megacomillas que estoy usando, propiedades porque hay unos tecnicismos ahí, pero son aquellas propiedades que están en todo ente, en una medida o en otra medida, en diferentes grados. Entonces, el la metafísica estudia la realidad, intenta dar respuestas a aquello que es, qué es necesario para que aquello sea, cuáles son las cosas necesarias para que la existencia, qué es existencia, cuál es la diferencia entre esencia y existencia, por ejemplo. Déjenme comentarles esto así brevemente. Nosotros podemos generarnos la idea, digamos, de un dinosaurio, ¿no? De algún animal que quedó extinto. Pero, ¿cómo es que podemos formar la idea de algo al mismo tiempo que ese algo ya no tiene existencia? Entonces diferenciamos nosotros entre lo que tiene esencia y lo que tiene existencia. Otro tema que trata la metafísica es el tema, por ejemplo, de los universales. Y este tema, en la edad antigua, este tema iba acompañado de otra ciencia, y regresemos a nuestro whiteboard, a nuestro pizarroncito. Em, en la ciencia antigua, en la metafísica, se iba a tratar otro problema que nosotros llamamos hoy en día epistemología, que es ese tema de cómo conocemos los universales. Em, ¿Cómo conocemos, por ejemplo, yo puedo saber que enfrente de mi casa hay un árbol, pero ¿cómo es que si viajo a 1000 kilómetros de distancia y veo otro objeto, puedo reconocer que es un árbol? ¿Cómo se guarda esto en mi mente? Y hoy en nuestros días estas dos ciencias se han separado a causa de la ilustración, y se le ha dado a la epistemología un lugar mucho más preeminente, pero en la antigüedad iban unidos, y yo creo que deben ir unidos porque dependiendo de tu metafísica va a ser tu epistemología. Pero bueno, eso es, hermanos, lo que debemos entender por metafísica. El estudio, por eso dice el autor, el estudio del ser en cuanto a ser, ¿sí? Por ejemplo, preguntas que se hacen en la metafísica. ¿Qué significa ser? Una sustancia. ¿Qué es una esencia? ¿Qué es existir? ¿Qué es tener cantidad? ¿Qué es una cualidad? ¿Qué son los universales y cuáles son la relación con los particulares? Lo que decía, yo genero en mi mente el concepto de árbol, pero ¿cuál es la relación entre esto que tengo en mi mente y lo que veo enfrente de mi casa? Esto es lo universal y eso es lo particular. Por ejemplo,
Aristóteles y Platón tenían algunas diferencias en esto. Aristóteles creía, Platón creía, por ejemplo, que existía un mundo en donde estaban todas las ideas y que nosotros participábamos en esas ideas en la medida en que éramos purificados, y así el verdadero conocimiento era cuando nos alejábamos. Déjenme ayudar a hacer esto. Eh, quizá puede ser de ayuda. Platón lo veía así la cosa. Este material es de los más sencillos de entender de Platón, eh, incluso más que él tiene un mito o una ilustración de la caverna, y yo creo que este es incluso más sencillo. Él divide el conocimiento en cuatro partes y dice que aquellos que dedican su conocimiento a las cosas materiales eh, podríamos decir que lo que generan son opiniones, o sea, un conocimiento que no es totalmente certero. Y después él iba a decir que existe un conocimiento de los números, de las copias, por ejemplo, y que ese conocimiento era un poco mejor que el material. Después el conocimiento de los números, y ese conocimiento era mucho más profundo, pero cuando el hombre se separaba, utilizaba solo estos como escalones para el verdadero conocimiento y podía pensar en la idea universal de triángulo, en la idea universal de perro, en la idea universal de las cosas, era cuando el hombre entonces en verdad tenía verdadero conocimiento. Este es el tema de la metafísica en la antigüedad. ¿Y qué pasó con el tema de la metafísica? Simplemente, hermanos, quedó en desuso gracias a la ilustración. Y ese es el gran problema, uno de los grandes problemas con las materias como ciencias, matemáticas y demás. Ok, ya entendimos qué es metafísica, espero. Ahora podemos pasar a entender qué es ciencia experimental, porque como he dicho, estas, para entender la filosofía natural debemos entender ambas. Debemos entender ambas cosas. Entonces, ¿qué es la ciencia experimental? Yo creo que este es un concepto mucho más conocido para la mayoría de nosotros, así que solamente intentaré dar una definición nuevamente del mismo autor, de Edward Fisher, y espero que esto quede claro. Dice, la ciencia empírica o experimental, tal y como se entiende hoy en día, estudia la realidad material mediante el desarrollo de modelos cuantitativos y probándolos por medio de observación y experimentación. Eh, la ciencia experimental, hermanos, en un sentido es, véanlo en nuestro mismo dibujo, en un sentido es lo contrario, o no lo contrario, sino el estudio opuesto, el estudio opuesto a la metafísica. La metafísica está acá, la ciencia experimental está acá. Eso no es porque sea mala, es simplemente porque tienen diferentes objetos de estudio. Una ciencia es una ciencia en la medida que tiene un objeto de estudio en particular. ¿Qué estudia la metafísica? El ser en cuanto a ser. No, no este ser, no ese perro, no ese gato, sino que estudia el ser. Entonces, estudia todo aquello que participa del ser, o sea, todo. Esas propiedades que no son particulares, pero la ciencia experimental trata lo particular. La ciencia experimental va a revisar a este ratoncito que sus propiedades, sus cualidades, sus especificaciones, y a través de investigación, a través del método científico, a través de otros métodos, van a intentar declarar particularmente las propiedades de este. ¿Cuáles son las propiedades de este gato?
¿Cuáles son las propiedades de este ratón? Entonces, esa es la ciencia experimental. Entonces, habiendo dicho esto, podemos acercarnos a comprender qué es la filosofía natural. La filosofía natural es aquella parte de la filosofía que posee tanto cuestiones de la metafísica como aspectos de la ciencia experimental, aunque tiene cosas propias, ¿sí? Ay, ¿qué hice? Tiene cosas propias, tiene cosas particulares, por eso dejamos esta parte sola, porque tiene cosas únicas a sí misma. Así que déjenme intentar dar una definición más y disculpen que los bombardeé con esto, pero yo pienso, hermanos, que si queremos entender eh, bien lo que nos van a proponer en el libro, que una vez que lo estudié, después de haber analizado esto, es muy bueno lo que nos proponen, pero es necesario que entendamos esto. Em, por eso, gracias a Dios por este curso y están teniendo constantemente para poder ver primero todo lo general y después para poder que cada uno en diferentes áreas pueda tomar alguna especialización, porque es necesaria esa especialización para hacer escuela clásica y este es un ejemplo de esto. Déjenme entonces ponerles, y saben que para hacerlo más fácil, les voy a compartir esta definición eh, aquí en el pizarrón, a ver si lo puedo, sí. Hoy decidí, había pensado, hermanos, en traerles una diapositiva y algo de eso, pero em, creo que a veces es mejor el pizarrón blanco e intentar transmitirlo lo más con los ejemplos más posibles, al menos cuando tratamos estos temas complejos. Em, a ver, aquí se me cortó la lista. Ok. Dice, la filosofía natural es el campo de estudio intermedio que se encuentra entre la metafísica y la ciencia empírica. A diferencia de la metafísica, no se ocupa del ser como tal, sino de la realidad cambiante empírica en particular. Eh, ¿A qué se refiere esto? Bueno, déjenme seguir leyendo porque luego se define ahí mismo y yo estoy intentando explicarlo. Dice, pero tampoco se ocupa meramente de las naturalezas empíricas de las cosas cambiantes y empíricas del tipo de las que podríamos tener conocimiento científico, cualquiera que sea su naturaleza específica, y por tanto, cualesquiera que resulten ser las leyes específicas en función de las cuales operan. Tampoco la filosofía natural se ocupa meramente de los aspectos cuantitativos de las cosas materiales, sino de todo aspecto de la naturaleza. En la filosofía natural aristotélica, estas características fundamentales de cualquier realidad empírica incluyen acto y potencia, eh, forma sustancial y materia prima, causalidad eficiente y final y demás. Esto no quiere decir que algunos de estos conceptos no tienen también un significado metafísico más amplio, pero la filosofía natural los aborda desde un punto de vista del papel que juegan en dar un sentido al mundo empírico específicamente. Ok, ya dimos las definiciones, ahora mi reto es intentar, hermanos, hacerlo lo más sencillo para que se pueda comprender. ¿Qué estudia la filosofía natural? La filosofía natural estudia algo que es cambiante, ¿sí? Algo que cambia y algo que permanece. Por eso está en medio.
porque por un lado cambia, y como la ciencia empírica, pero por otro lado, lo que estudia lo que cambia, pero al mismo tiempo lo que es permanente en todo aquello que cambia. O sea, la filosofía natural busca descubrir cuáles son aquellas cosas que pertenecen al mundo cambiante. Vean esto, hermanos, vean esto. ¿Cuáles son aquellas cosas que pertenecen al mundo cambiante, pero que son inmutables y permanecen siempre y están en cualquier tipo de cosa cambiante? Ok, aquí es entonces en donde se nos empieza a calentar la cabeza y mala enseñanza para un lunes en la tarde con dolor de cabeza y con cansancio. Pero hermanos, déjenme intentar explicarlo así y después vamos a lo que yo pude extraer del libro para recomendarles prácticamente y lo que estoy intentando aplicar en nuestra propia educación clásica en nuestra familia. Eh, Imaginen, por ejemplo, déjenme darles un ejemplo de qué es un producto de la filosofía natural. Y aquí me voy a ayudar de mis grandes habilidades de dibujante para poder explicar esto. No crean que dibujo mal, es simplemente el pizarrón de aquí. Eh, el agua. Hermanos, hay algo en el agua. Esto iba a ser una estufa, pero ya no me salió, pero imaginen que es una estufa. ¿Sí? No sé cómo usar colorcitos aquí, pero bueno. Eh, el agua. El agua, cuando es estudiada por la ciencia empírica, simplemente químicamente verían cuál es su composición. El agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, y esta es su base molecular, etcétera, ¿no? Y este es su comportamiento. Tiene un estado sólido, cuando es así, tiene un estado sólido, etcétera. Y hermanos, ahí se acaba muchas veces la ciencia para muchos. Ok, la metafísica. Bueno, hermanos, la metafísica ya se perdió en nuestros días. Aquí, en nuestros días, sí hay una conexión aquí. Ay, ¿cómo borro esto? Ahí está. Sí hay una conexión entre ciencia y eso no nos pareció tan extraño. Pero ahora, ¿qué, qué hay en el agua que pertenece a la ciencia de la metafísica? Hay varias cosas, pero en nuestros días ponemos una tache porque no existe. Pero el agua puede ser estudiada metafísicamente. ¿Qué es el agua? Es una sustancia. ¿Y qué es una sustancia? Esto es una sustancia, etcétera. Y podríamos dar más. Ok, la filosofía natural, la filosofía natural busca verdades. Fíjense esto, hermanos. Busca verdades que pertenecen al agua que cambia, pero que al mismo tiempo no solo están en el agua que cambia, sino en cualquier cosa que cambia. Hablemos entonces de un tema que no les va a parecer difícil, espero, porque lo he hablado en otras ocasiones, del acto y la potencia. Este concepto de acto y potencia pertenece a la filosofía natural. Filosofía natural, acto y potencia. ¿Qué, qué es el acto y la potencia? Eh, el acto se define como aquel estado de existencia y de actualidad que tiene un ser. Por ejemplo, en este caso, el agua. ¿Cuál es el estado de el agua en este momento? Digamos que en este estado es temprano en la mañana, cuando puse el agua en ese pocillo. No era una taza, es un pocillo, y lo puse a calentar. ¿Y cuál es el estado actual del agua? Digamos una temperatura templada. Ahora, el agua
está en esa actualidad, está en ese estado. Eso es lo que queremos decir por actualidad, en ese goza de esas propiedades en ese momento. Pero el agua tiene potencia, el agua tiene capacidad de ser caliente o incluso de transformarse, ¿sí? Incluso de transformarse. Llamamos a esos cambios sustanciales y cambios accidentales. Y ahorita, si quieren, puedo mencionar un poquito de eso. Pero el acto entonces quiere decir la forma actual en la que está el agua, sus propiedades como se encuentra en ese momento. Pero el agua tiene una potencia. Por ejemplo, ¿cuál es la potencia del agua? Ser caliente o fría, ¿no? Ahora podríamos ser más allá y decir que tiene la potencia de ser gaseoso o sólido. Pero hablemos ahorita de caliente o frío. Ok, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita para que el agua cambie de un estado actual, templado, a un estado, digamos, caliente? Se necesita que algo externo, porque aquí hay una verdad, hermanos, que pertenece a la filosofía natural, a la filosofía natural. ¿Cuál verdad extraemos de esto? Que ningún ser tiene la capacidad de moverse a sí mismo, de cambiarse a sí mismo, sino que debe existir algo externo que lo mueva. Bueno, el agua, yo no sé si ustedes ya lo han visto, pero no se calienta sola, mis hermanos, no se calienta sola. El agua necesita para cambiar, esas son llamas de fuego, hermanos, no son las garras de nadie, sino llamas de fuego. El agua necesita para cambiar que otro ser que en su estado de actualidad, o sea, caliente, pueda mover al agua a su estado, porque el agua no puede pasar por sí misma de un estado a otro. Bueno, eso es filosofía natural. Algo que yo creo que le falta al libro, nuevamente, y creo, hermanos, que aquí, a ver, eh, no debemos, cuando vayamos creciendo, como todos aquí que están en el curso, vamos a ir dándonos cuenta que no hay libro perfecto, que no hay método perfecto y que nuestra labor es simplemente tomar lo mejor y demás. Yo aquí creo que le falta algo de bibliografía incluso en ese tema, porque aunque pone algunas buenas fuentes, yo pienso que les falta, por ejemplo, este tema del acto y potencia es indispensable en la filosofía natural. Eh, entonces, ellos solamente, aquí va mi punto, ellos solamente hablan que las cuatro causas aristotélicas, las cuatro causas aristotélicas eh, son las que nos pueden ayudar a formar una teología, una filosofía natural, pero hay más cosas que son necesarias para eso. Él habla, por ejemplo, de la causa formal, causa eficiente, causa material y causa final, ¿sí? Déjenme explicar brevemente algunas de esas. Causa material es tal cual, ¿qué hace que este vaso de vidrio sea un vaso de vidrio? Bueno, se estudia el vidrio tal cual, esa es su causa material. La causa formal, la causa formal es eh, dónde estuvo esta idea o mm, qué es lo que hace que este vidrio sea un vaso y no una esfera. Bueno, la forma de vaso es su causa formal. La causa eficiente es quién produjo que este vaso sea un vaso de vidrio, ¿sí? Y la causa teleológica es quién, y esa, hermanos, es la más importante, una de las más importantes para la filosofía natural, es cuál es el fin de este vaso. Y
De hecho, ese es uno de los argumentos del Aquinate, de Tomás de Aquino, más poderosos en la cuestión de la, de la existencia de Dios, de las pruebas de la existencia de Dios. ¿Por qué vemos que las cosas tienden a algo, incluso aquellas que no son racionales? ¿Por qué vemos que el manzano tiende a dar manzanas? Bueno, si queremos ser simplemente de la ciencia empírica, la razón es porque químicamente está compuesto, pero no me has dicho todavía el por qué más profundo. El por qué, miren hermanos, el por qué es una pregunta que pertenece a la filosofía natural, que pega con la metafísica. El por qué el árbol tiende a dar manzanas. O sea, ¿quién le puso, digamos, esa inteligencia al árbol para que el árbol dé esos frutos? Para que tienda a eso. Y el argumento del Aquinate es por causa de que Dios lo creó. Hermanos, hoy esto, como el tema del Escolé, estamos estudiando el tema, el libro del Escolé, perdón, del Ocio, de este Joseph Pipier, y los conceptos y las ideas y nos ha retumbado porque decimos, caramba, entonces, ¿qué es el ocio? Porque, ¿qué pensamos que es el ocio? Y nos tumba, nos quita los paradigmas que teníamos anteriormente. Y de la misma forma, la filosofía natural, quizá por eso hoy nos parece extraña las pruebas de la existencia de Dios, pero en una mente en donde la filosofía natural era parte del pan de cada día, esto era una de las pruebas más, una de las maneras más sencillas de demostrar la existencia de Dios. Entonces, eso es la filosofía natural. Ay, caramba, ya se me está yendo el tiempo. Voy a parar y preguntar si alguien tiene dudas. Iba a tardarme 20 minutos en esa explicación y otros 20 en lo que resta, pero déjenme parar aquí. ¿O qué hacemos, hermano Fer? Sí, ¿Le hermano, sigo? a ver si alguien tiene alguna duda, inquietud, si no, le seguimos. Ok. Hermanos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O ya se durmieron y apagaron aprovechan que la cámara está apagada para dormir? Ya están dormidos, hermanos. Lo logré dormirlos. Ok. Si no hay Le duda, aprendieron para que haya evidencia de que no, hermano. sí. Miren, vamos a hacer esto. Eh, estaban dormidos y los despertaron sus niños ahorita y ya prendieron la cámara, hermano. Eh, A mí vamos a sí, hacer esto. Vamos a hacer esto. Voy a ser muy breve en lo que resta, porque eso, lo otro está en el libro. Así que intenté explicarles lo que no está en el libro, ¿sí? Ahora déjenme decirles en resumen lo que yo encontré en el libro, porque creo que me sobran 6 minutos. Eh, lo que encontré en el libro, bueno, perdón hermanos, que no voy a poder explicarlo como debiera. Eh, déjenme entonces solamente decir esto. ¿Cuál es el beneficio de la filosofía natural? El beneficio de la filosofía natural, hermanos, son varios. Uno, ver la creación en su profundidad. Eh, pudimos salir el fin de semana eh, a poder dar una caminata por el bosque. Y dando una caminata por el bosque, nos... Y así es como el autor recomienda que se enseñe a los niños, sobre todo la filosofía natural. A un niño no me voy a sentar a explicarle qué es acto y potencia. Bueno, con pequeños atisbos, ¿sí? Con pequeñas cositas puedo, pero a los niños que es la mayoría de nuestros casos, es por medio de el maravillarse, por medio del descubrir, por medio del encontrar. Eh, estábamos en el bosque y nos tocó ver un árbol que por el camino, se había hecho un camino, pero el árbol se le veían todas las raíces, todas las raíces.
Y viendo ese árbol, nos paramos ahí, estuvimos meditando, reflexionando, se nos explicó brevemente, se les explicó brevemente a los niños cómo es que el árbol se alimenta, cómo es que sus raíces van creciendo, cuál es la profundidad de esas raíces y demás. Pero hermanos, después nos detuvimos y hablando de las estaciones, por ejemplo, de las estaciones del año, nos paramos y dijimos, ¿hay alguna enseñanza moral o espiritual que tenemos que aprender de esto? Por ejemplo, que hay veces que va a haber tiempos de lluvia, donde hay que intentar comer todos los nutrientes posibles, pero después van a venir tiempos de calor. Y si el árbol se ha nutrido bien, podrá soportar la debilidad, pero que también los inviernos son necesarios para que el árbol sufra un proceso de transformación y después dé más fruto. Y nosotros explicábamos esto y yo decía, esto, hermanos, no es algo que, se le ocurrió a una mente y ahora está espiritualizando la humanidad. No, más bien, estas cosas, el buen creador las formó para que descubramos belleza, enseñanza y profundidad. Por eso Salomón puede decir, ve a la hormiga, oh perezoso. Ese es uno de los frutos de la filosofía natural, que podamos admirar la creación, que podamos hacer que los niños se maravillen y que los hombres vean que hay más de profundidad. Déjenme explicar esto, hermanos. Por eso es que un autor, el hermano con el que hago algunos videos en internet, que se llama Craig Carter, dice que no hay nada mejor para generar una buena filosofía en los niños que la lectura de El Señor de los Anillos y Narnia, porque esto es justamente de lo que trata, por ejemplo, Narnia. Hay una parte en la película, no, todavía no leemos el libro completo, al menos no yo, aquí en la casa, pero hay una parte en la película en donde Legolas, uno de los elfos, ve el cielo rojo y él dice, sangre se ha derramado. Y los elfos en la mitología de Tolkien, eh, eran aquellos que trabajaban en una armonía más perfecta con la naturaleza, o sea, tenían una conexión muy íntima y por lo tanto podían leer la enseñanza espiritual y moral y teológica de la creación. Pero hermanos, esto no se puede realizar aparte de un trabajo en entender la filosofía moral. Eh, Otro beneficio no solo es la admiración, otro beneficio es, hermanos, el respeto al orden creado. Y aquí yo no tengo nada de ecologista ni en un cabello, hermanos. No creo que soy promotor del ecologismo. Déjenme decirles, sencillamente creo que el tema del el cambio climático es una farsa absoluta, otra farsa absoluta de las élites que simplemente quieren dominar al mundo. Pero bueno, eso como punto y aparte. Pero el punto no es ecologismo. El punto es que la filosofía natural, entender que en la naturaleza hay una sabiduría porque Dios la puso, puede dar a la humanidad un respeto al comportarse ante la naturaleza. ¿A qué voy? Nuevamente, déjenme hacer referencia a Tolkien. Hay una gran diferencia entre los orcos y los elfos. Los elfos también tienen que derribar para construir, pero noten esto, ellos edifican en hermosura e imitación de la creación. Los orcos destruyen. Y no solo es que derriban para construir, sino destruyen el orden. Mis hermanos, ¿por qué es que hoy en día se puede decir que un hombre puede convertirse en una mujer?
porque el concepto de filosofía natural se perdió hace años atrás. El problema que hoy tenemos, la crisis que hoy tenemos universal de género, de la ideología de género y ese tema, empezó hace años, cuando la enseñanza de la metafísica y la filosofía natural se quitó de las escuelas. La entender que en la creación hay sabiduría y que es mi deber imitarla y no subvertirla y no transformarla, es lo que nos haría capaces de tener tecnología, hermanos, y no para la destrucción de la humanidad, sino para la construcción de la humanidad. Eh, porque, hermanos, no vamos a parar con la tecnología, pero pregunta, todo lo que la tecnología hace nos permite, eh, nos permite modificar todas cosas cuanto se nos antoje. La respuesta es no. Pero esto, hermanos, se fomenta por medio de entender que hay una filosofía natural, que Dios creó a la humanidad. Esa fue la ciencia, por ejemplo, de los estoicos. Ellos creían que en el principio el logos, no el logos, el verbo, el nuestro, nuestro verbo divino, sino el logos, la mente, una mente, esa mente había creado el mundo y ahora era el trabajo de la humanidad verlo para imitarlo. Pero en nuestros días no es así. Hay una total destrucción. Entonces, todo esto para decirles, hermanos, y acabo entonces me dan 3 minutos más. ¿Sí puedo 3 minutos más, hermano? Todo esto para decirles, hermanos, las ciencias naturales deben ir acompañadas y las matemáticas de venir acompañadas de esta filosofía natural. ¿Qué recomiendo yo? Recomiendo que un papá o una mamá, en la medida de lo que es posible, profundice más este tema para no solamente enseñar ciencia, sino filosofía natural cuando se enseñe ciencia y aún cuando no se enseñe ciencia. Dos, otro consejo práctico es que si se están haciendo algunos grupos de comunidades, gracias a Dios, que algún hermano pueda tomar la labor de especializarse un poco más en estos temas para poder comprender mejor la filosofía natural y poderlo compartir a los demás. ¿Qué libros recomiendo? Eh, aquí, bueno, si quieren se los mando por el chat. Em, conseguí, discúlpenme que los desanime, pero quizá es una razón para seguirlos motivando a que aprendan inglés, pero en español no está lo mejor. Ese es el punto. Se están traduciendo muchas cosas a español, gracias a Dios, pero todavía no está lo mejor. Entonces, eh, el mejor libro que creo que pueden conseguir es el que se llama de Edward Fisher, que es la metafísica, la revancha de Aristóteles contra la ciencia moderna. El otro libro es el que les mencionaba de Alistair McGrath, que es la filosofía natural. Y hay uno en español que se llama ¿Puede la ciencia explicarlo todo? Que es por un autor que se llama John Lennox, que es un ataque al cientificismo. Y hay un autor que ese sí citan estos hermanos, que se llama Anthony Gilson, desde Aristóteles hasta Darwin y de regreso. Y hay otro que se llama por William Wallace, El modelo de la naturaleza. Y bueno, un texto primario sería Isaac Newton, de Principia. Ok, cambio y fuera. Bueno, no sé si hay dudas. Hermanos, no sé si tengan alguna inquietud, duda que podamos poner delante.
o comentario respecto a lo que también pudieron haber visto, escuchado en el video, o en los videos, si ya leyeron este capítulo del libro también. Hola, hermano. Mi hermano Jonathan. Hola. Yo tengo un comentario. Fíjate que el día de hoy precisamente retomé la lectura de un libro que está en español y que podría servirles como una introducción. Y es un libro de Arcis Sproul que se llama Las consecuencias de las ideas, creo, o las ideas tienen consecuencias, algo así. Es que lo tengo en inglés, no me acuerdo cómo se llama, pero precisamente leía que Tales de Mileto, por observar el agua, llegó a la conclusión de que el agua era esa como elemento o unificador que era común y que a todas las cosas y que sostenía todas las cosas. Entonces, ese libro puede ser un buen primer, está en lenguaje muy sencillo y no creo que es más caro en español que en inglés, pero puede ser un buen primer acercamiento en general a la filosofía y obviamente pues esto nos va a ayudar para poder aterrizar un poquito más la utilidad y poder entender cómo es que esta, esta disciplina o esta ciencia no estaba separada para los antiguos de lo que ahora nosotros conocemos como ciencia y filosofía. Y por otro lado, también, al mismo tiempo que estuve viendo eso, tuve oportunidad de retomar un texto de álgebra, no, de geometría analítica que tengo. Es un libro más o menos moderno, pero es el de Baldor. Y una de las cosas que decía y que también lo vi, creo que con Platón en el libro de Sproul, es precisamente como en el caso de las matemáticas, para ellos era un tema más espiritual, más metafísico que algo necesariamente formal o científico como 2 más 2 es igual a 4, sino que tenía una significancia mucho mayor, un alcance más profundo para ellos. Entonces, pues nada más quería recomendarles ese libro, puede ser una buena introducción, un primer acercamiento. Las ideas tienen consecuencias, creo, o las consecuencias de las ideas. Así lo encuentran de Arcis Pro. Ujú. Y algo que comentas, hermano, es importante. Algunos dicen que los científicos de hoy en día, los científicos de hoy en día dicen que los griegos antiguos eran como sus predecesores, pero es absolutamente falso. Los mejores predecesores de los griegos antiguos fueron los medievales, o sea, porque lo que hicieron los filósofos antiguos, tales de Mileto, lo que se llama, todo ese tiempo que se llama el periodo presocrático, eh, fueron filósofos naturales, metafísicos. Entonces, y nos choca a nosotros, ¿no? O sea, hoy es que nuestra mente se tiene que ir formando poco a poco estos conceptos porque decimos, ¿cómo se le ocurre a Tales de Mileto decir que todo es agua? O cómo se le ocurre a Pitágoras decir que que el fin último o la cosa más básica de la realidad es los números. ¿Cómo los números? Y nos es como contraintuitivo, eh, pero es porque ellos pensaban más que en los objetos materiales, en realidades suprasensibles, por así decirlo. Ok, Sí, alguien levanta la mano, dice Karen y Alex. Sí, hermano, hola, buenas noches. Ah, ya me Sí. acordé quién eres, hermano. Me va a sacar ya, hermano. No, no hay preguntas, ya acabamos. Sí, ¿verdad? No, hermano. Solo que si en lo personal recomendaría usted comenzar a leer Aristóteles y Platón, y si sigue algún libro o algún tratado de ellos, o a lo mejor lo que ha estado mencionando nada más usted. Sí, sí considero que es bueno leer algunos escritos de Platón, sobre todo los más famosos, y, y de Aristóteles también, las fuentes primarias siempre va a ser lo mejor. Eh, Hay un autor que se llama Giovanni Reale, que tiene una introducción al pensamiento de Aristóteles y de Platón y es bastante bueno. Y eso puede ayudar. Leer la fuente primaria y una introducción es útil. Y si alguien puede leer a Anthony Gilson, eh, ideal. Ese creo que es uno de los mejores filósofos de nuestros días. Bueno, ya murió en el 2000,
XVI creo, o, o Edward Fisher también. Vi otra mano, además de la del hermano, alguien que estuvo y se fue. No sé si fue Mariana o ya. No, hermano, nadie ha levantado. Ah, ok. Quizá a veces se pone la manita cuando movemos el cursor nosotros. Hay Va. unos libros, hermano, digo, a lo mejor están muy básicos, no sé, ni lo he leído como para recomendarlo, pero es de una serie de libros que sacan generalmente estas editoriales a través de los puestos de revistas que suelen sacar obras como Gredos y todas estas. Pero hay una serie de libros que estoy tratando de recordar, por ahí tenía uno, pero no sé dónde lo dejé ahorita, eh, que son como una especie de introducciones al pensamiento de diferentes filósofos. Entender la filosofía, creo que se llama la serie. Quizá está muy de primaria, pero vemos algunos que quizá necesitamos empezar por ahí. Pero tienen de Platón, de Aristóteles, de diferentes Pitágoras, ¿no? Y como que abordan de una manera muy resumida, pero sencilla, clara para aquellos que no tenemos mucho conocimiento del pensamiento de estos hombres, que quizá pudiera ayudar. No sé, ¿qué opinas tú? Si los conoces o si los has oído, y si No, crees que pero es no bueno. tengo ningún problema con los libros introductorios. Todos empezamos así y después nuestro pensamiento se va formulando, así que creo que es bueno. Ah, hay un libro, hermanos, también de Edward Fisher, que ese sí está en español. Se llama Cinco pruebas de la existencia de Dios. Aunque ustedes pueden decir, sí, pero ¿por qué vamos a estudiar eso? Somos cristianos. Bueno, usa los cinco argumentos, bueno, no cinco argumentos, usa, sí, cinco argumentos de diferentes teólogos y filósofos a la luz de la historia, y muchos de esos argumentos se basan en filosofía natural. Así que si lo estudian, aunque el tema es la prueba de la existencia de Dios, su pensamiento puede irse entendiendo, decir, ok, ¿qué es la filosofía natural? Por ejemplo, va a usar la causa, ¿no? El tema de la causa eficiente, la causa final, y eso nos puede ir un poco informando la mente. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, hermanos? ¿Algún comentario? Eso quiere decir o que me Eh, entendieron perfectamente o que no me entendieron nada. Espero que a la mitad al Quiere menos. decir que quieren escuchar una y otra vez el video, hermano. Ver el Ok. video para que podamos digerir esto. Sí, Digo, si al quieren final, también les paso algunos otros videos de YouTube que pueden ayudar. sí. Digo, al final creo que es parte de los acercamientos que estamos haciendo con todos estos aspectos o temas que nos son ajenos a la mayoría. Al menos yo me quedaba con algo del libro, ¿no? O sea, creo que al menos me hacían entender que tenemos que ver la ciencia desde otra perspectiva, o sea, lo que llamamos ciencia hoy en día, ¿no? Y vincularlo más con este concepto de la filosofía natural para abordarlo desde una perspectiva completamente distinta en cuanto a la importancia y la necesidad de ver en realidad cómo es que la creación entera nos lleva hacia el conocimiento de nuestro propio creador, ¿no? Pero bueno, aspectos que tendremos que ir digeriendo, hermanos, masticando poco a poco para poder, al final son fundamentos que van a hacernos hacer distinta nuestra educación, nuestra enseñanza con nuestros hijos en casa, la forma de ver las cosas, eh, va a ser completamente diferente en la medida que vayamos comprendiendo un poquito más todo esto, hermanos. Pero bueno, hermanos, no sé, creo que no hay más dudas, preguntas o inquietudes, comentarios, por lo que voy a parar la grabación y podemos concluir con una oración, hermanos.